Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el fin. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de los pastores Echevarría de la ciudad de Miami en su segmento Novedades de Vida. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Gracias al Señor, estamos bien. Agradecemos por esta cordial bienvenida que siempre recibimos. Esto está muy bonito y le damos gracias al Señor por la nueva oportunidad de poder compartir las palabras que Él nos da para cada uno. Y es que confiamos y esperamos en el Señor que sea para bendición de todos y para crecimiento. Bueno, le damos gracias, somos Noel y Neiva, ¿verdad? Noel y Neiva Echevarría, para los que no nos conocen, porque sé que hay personas nuevas que no nos conocen, así que somos Noel y Neiva para servirle. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por cada martes que podemos estar aquí dándole lo que el Padre nos da. Hoy vamos a tocar un tema que quizás sea un poco controversial para algunas personas, pero nosotros, los ministros del Señor, tenemos que obedecer y dar lo que el Padre nos da. Y así que vamos a tocar, no sé, porque el Señor quiso que tocáramos esto y el tema es origen de la Navidad y del árbol de Navidad. ¿Sabe usted por qué eh, celebra festividades, no sencillamente por alegrarse? ¿Sabe usted a qué se dedican? ¿Sabe usted por qué llegaron hasta nosotros y de dónde salieron, de dónde vinieron? Vamos a tratar de tocar esos puntos muy cuidadosamente para la gloria de nuestro Padre. Y si vamos a las escrituras, pues creo que se ha perdido bastante, ¿verdad? La celebración en la que estamos, pero la verdad que poco quizás sabemos del origen de estas festividades, de estas fiestas. Es más, acá en los Estados Unidos antes siempre se decía Feliz Navidad. Aquí ya no, aquí la gente le dice felices fiestas. Y yo digo, bueno, yo no sé qué fiestas celebrarán, ¿verdad? Como que cualquier cosa, es simplemente la bulla, la algarabía, el adornar, las luces, qué sé yo, pero felices fiestas, yo digo felices fiestas ¿de qué? Porque cuando es año nuevo, es feliz año nuevo, Exactamente. pero para no herir será la susceptibilidad de las personas es felices fiestas, es lo que se ¿No? dice acá. Y hubo un tiempo que se impuso que no se podía decir en los lugares feliz Navidad, había que decir felices fiestas, porque si no la gente no te contestaba. Eso es mandato por ley. Y entonces, como hay tantas religiones y para que nadie se ofenda, debe ser, pensamos nosotros, para que nadie se ofenda y que usted vaya a decirle feliz Navidad a alguien que no profesa y que no cree en la Navidad. Pero hoy en día la gente, millones de personas celebran y realmente no le ven el sentido. Yo conversaba con él decía que cuando yo era niña, ¿verdad? Pequeña, cuando llegaban estas fiestas a mi papá le alegraba muchísimo y se ponía muy contento. Y yo me acuerdo que lo que se nos enseñaba era que estábamos celebrando el nacimiento de Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo, y eso era lo que se nos decía. Pero ya después los tiempos fueron cambiando y estábamos más grandecitos, entonces ya, y cuando nos traían los juguetes, ¿verdad? Decían que estos son los juguetes, hágale la carta, nos decían, hágale la carta al niño Dios. Sí, sí, nos decían. Entonces, cuando recibíamos los juguetes, esto fue lo que te mandó el niño Dios. Eh, Pero el niño dio, pero no se quedó pequeño. no se quedó pequeño, pero por lo menos el sentido era que estábamos celebrando la fecha del nacimiento Ah, bueno. cuando fue niño y que los regalos que recibíamos eran de parte de él. Pero los tiempos fueron cambiando y apareció una figura, ¿verdad? Que no va a ser el tema hoy, Santo Claus. Entonces ya los niños ni siquiera saben realmente lo que es la Navidad, sino que es Santa. Santas, los llevan a los niños a los lugares para que Santa los cargue, porque vamos a hacerle la carta a Santo. Entonces, para que usted vea que siempre hay un diseño, pero siempre hay un antidiseño. Y el antidiseño parece que ha prevalecido hoy más que un diseño que se hizo con errores, pero se le dio una fecha. Pero ya la fecha
realmente ha perdido el sentido que se le quiso dar y son otras cosas las que han ocupado, porque lo que vemos en estos días es una gala y como una competencia, ¿verdad? ¿Quién adorna mejor la casa? ¿Dónde hay más luces? ¿Dónde hay más adornos? Los regalos, la gente que se preocupa porque no tengo, quiero regalar y no tengo dinero para regalar y donde la gente se endeuda y la gente empieza a comprar y el comercio se hace multimillonario y le venden cuanta cosa. O sea, todo es una algarabía y todo es una cuestión y ya a veces yo creo que la gente no sabe ni qué celebrar, porque viene Navidad y vamos a celebrar y la gente celebra, es un tiempo de alegría, un tiempo de estar con la familia, muchas la gente, personas Tiempo de comer dulce y de beber lata. lo celebran y entonces pues no, la idea no es criticar ni quitarle a usted el sentido que usted tenga de lo que lo celebra, pero a veces tenemos que detenernos a ver qué en realidad estamos celebrando y cada cual conforme a su corazón va a hacer su celebración y nosotros no le estamos diciendo a usted que usted no celebre, pero sí nos gustaría que en un resumen, porque hay muchísimo que hablar, un pequeño resumen de dónde viene lo que nos enseñaron a celebrar desde niños. En Jeremías 10:3-4, Reina Valera 2010 nos dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues cortan el leño del bosque con el hacha. Es obra de manos artífice. Lo adornan con plata y oro, con clavos y martillo, lo afirman para que no se mueva. El siguiente texto dice que eso de nada sirve para el Señor, porque en los tiempos de Jeremías había como una idolatría hacia lo que era en los árboles, la madera, el leño. Y entonces el profeta, ¿verdad? De parte del Señor lanza esta palabra, el Señor habla esta palabra de la vanidad y hoy en día sin querer atacar a nadie es como un tiempo de vanidad, esa es la pura verdad Sí, señor. y participamos nosotros mucho de eso, pero cuando llegamos a la verdad, como dice que conocerás la verdad y la verdad te hace libre y no sentirme atada. Y nosotros por lo general no celebramos. Yo celebré como hasta que mi papá estuvo en casa, pero ya después la verdad no sentía el ánimo y en la iglesia se celebra y todo lo demás, pero en mí en verdad no estaba ese ánimo y si alguien nos invita tampoco somos Claro, de menospreciar a las personas, porque si una familia nos invita a compartir, se vamos y compartimos. compartimos, pero tenemos nuestro concepto muy claro. Yo recuerdo cuando yo era niño que toda esta celebración era muy diferente. Había como una expectativa, como una solemnidad de alegría, de gozo, porque el Señor había venido a la tierra que había nacido. Y la gente celebraba, pero con mucho respeto, Con un con un propósito. propósito de adorar verdaderamente. Las diferentes religiones hacían sus diferentes ritos No, y y las canciones era que vamos a adorar al niño, que esto, que lo exactamente. otro, y ahora vamos a lechón a la varita y que esta Navidad. Y Todo que... cambió. ¿Sabes quién está Entonces, adorando al lechón? entonces no, la música y Sí, todo ha ido cambiando. Y entonces todo gira alrededor de Papá Noel, de Papá Noel. Y entonces las cosas han ido cambiando. yo no tengo que Y, ver nada con eso. y los hijos del Señor, de una manera sutil e inconsciente, hemos caído hasta usando esos simbolismos, ¿verdad? Que no tienen que ver, que es un antidiseño. Y es un sincretismo mezclar lo divino con lo humano Hermano. o con lo diabólico, porque el enemigo se está metido en todo y es lo que se le enseña a los niños y ese es el sentido de los niños. El Santo Claus, ahí está la imagen y Jesucristo no sale por ningún lado, que supuestamente era el propósito de la fiesta y ya no va. Entonces, el árbol de Navidad no tiene un origen bíblico específico, pues no está. Es una tradición que se remonta a culturas paganas y se ha integrado en la celebración de Navidad a lo largo de los siglos. Usted cuando entra puede buscar en internet y va a ver que hay varias defensores, ¿verdad? No, y entonces dicen, no, que la fiesta tiene que ver y se busca excusa porque se celebra esto, el otro. Hay montones de defensores en cuanto
a lo que nosotros pues Bueno, vamos a la hablar. palabra clara cuando dice que cada cual esté confiado en su propio ánimo, esté bien seguro de lo que usted está haciendo y de lo que está celebrando. Exacto, Entonces, no criticamos a nadie, pero usted examínese delante del Señor y busque, investigue a ver si lo que está haciendo es correcto. Eso es todo. exacto. Paradójicamente, la fiesta de Navidad, donde celebramos el nacimiento de nuestro Mesías, coincide con la fiesta pagana del nacimiento del dios Sol, muy popular dentro de los misterios del mistraísmo. Este festival era llamado la Natividad y no solamente Mitra, el dios Sol del mistraísmo, una doctrina, del cual se decía había nacido en esta época del año, sino también de Osiris, de Horus, Hércules, Baco, Adonis, Júpiter, Tamuz y otros dioses que sé que usted los ha oído de la mitología griega. Son los mismos son en la mitología griega que la mitología romana con diferentes nombres. Y a Eso, través de las escrituras, muchos de estos demonios, ¿verdad? De estas deidades, están en las escrituras con otros nombres, ¿verdad? Porque en los tiempos antiguos todos estos dioses se adoraban y fueron adoptados por los pueblos con diferentes nombres, pero que venían todos de la misma raíz, ¿verdad? Del mismo origen. Puesto que todos procedemos, puesto y otros dioses, puesto que todos eran procedentes de la misma leyenda de Tamuz, con otros nombres, todos ellos habían nacido en la misma época invernal conocida hoy como Navidad. déjame decirle, hablando un poquito de Enistro. Allá en la tierra conocida como Babilonia, nació un hombre, Nimrod, que se volvió muy poderoso, dice, gran cazador delante del Señor. Por eso delante del Señor dice que andaba en contra de las cosas de Jehová, del Señor Todopoderoso. Y él murió. Bueno, el nombre del significado de Nimrod era rebelde, rebeldía. Era un rebelde delante del Señor. Murió y su esposa, Semiramis, que era la esposa del gran Nimrod, tuvo un hijo. Ya le había muerto. Y entonces ya dijo que ese hijo era que Nimrod, por una obra espiritual, le había hecho concebir, y ese hijo que ella tenía ahora, Tamus, era Ninjo, la personificación de Ninjo. O sea que el hijo era el mismo padre y había nacido para Reina. Por eso usted ve a esa tradición de esta mujer adúltera y pecadora que tuvo un hijo ilegítimo, y lo llamó y convenció a la gente de que ese era el mismo Nimrod que la había Resucitado en resucitado. Tamuz. Entonces, en esta época invernal, ahora quiero que sepa que el Mesías no nació en invierno y eso es una larga historia que no podemos contársela aquí en el tiempo que nosotros Sí, pero tenemos. fue a finales de septiembre, eso se A sabe. mediados, por ahí nació el Señor y buscando las escrituras y ciertas cosas que tendríamos que ver allí, que es muy largo, el Señor no nació en un mes de diciembre, a mediados o a finales de septiembre. Fue la época, en otoño, no en el mes en invierno, que sería. En invierno tan crudo en Israel no habían pastores cuidando los rebaños, estaban Exactamente, guardados, tampoco era la época de que estaban los no pastores. habían pastores cantando. Hay muchas, en las escrituras hay muchos errores de traducción y que quizás nos ha llevado a aceptar ciertas doctrinas que no son verdaderas. En esta época invernal era cuando los dioses solares, desde Osiris hasta Júpiter y Mitra, celebraban sus cumpleaños. Las celebraciones consistían en árboles de pino para Adonis. El mismo Adonis es el Tamuz, pero bueno, todo eso es una historia larga que no podemos caer aquí en eso. Adonis, que sabemos que era el dios de la belleza en el griego, ¿verdad? Saturno y otro que representan el calor del nuevo nacimiento del sol en forma de fuego. Todo eso se celebraba en esta fecha. Pero en Babilonia se estableció un árbol donde los que salían a regiar les cortaban la cabeza a los enemigos. En ese árbol ellos lo adornaban con las cabezas de los que habían conquistado. Entonces el árbol en sí, su significado en la Biblia, se habla mucho de los árboles porque el Señor
hablas del árbol, ¿verdad? Para dar un ejemplo de la Perdona, fructificación. no tiene que ver nada con el árbol de la vida. Ah, no, exacto. Y Precisamente está el no. árbol de la vida que está pero como el enemigo se copia de todo, ¿verdad? Y es imitador, Antidiseño. él viene el antidiseño siempre. En Babilonia el cumpleaños de Tamuz era celebrado en estas épocas del invierno con grandes fiestas y borracheras, muy parecido a lo que celebra hoy en día. No queremos jugar, pero es la verdad, es cómo se celebra. Oye, y qué curioso que todos estos dioses cumplían en diciembre. La vieja celebración se dispersó y llegó a ser una costumbre tan arraigada en Roma y Grecia paganas en los días de los bárbaros teutónicos como en las épocas remotas de la civilización egipcia, y en todas partes ese periodo era celebrado con fiestas y regocijo. O sea, en diferentes culturas se celebraba esa fiesta con sus diablos, con diferentes nombres, pero siempre eran los mismos dioses, se adaptaban a otros nombres en las diferentes culturas. Dicho esto, cuando esta festividad del invierno llegó a Roma, se conoció como la Saturnalia. Saturno no era más que otro nombre de Nimrod o Tamut, como el dios escondido. Esta fiesta era la más vil, inmoral y degenerada, que trajo mucho desprestigio a Roma. Fue una época de libertinaje. Tristemente, de esta fiesta es que la iglesia tomó la celebración del nacimiento del Mesías hasta el presente. Es evidente la relación de la temporada de Navidad y las fiestas es dar regalos y el sentimiento de Navidad, lo cual no es más que una herencia del festival de invierno de la Saturnalia que estamos hablando, de invierno romano, procedente de la Saturnalia que proviene del paganismo. Y las fiestas que llegaron a hacerse en Roma eran de tal vulgaridad. Esto es el famoso Calígula, que eso es famoso. Hacían una fiesta que duraba una semana. Ahí todo el mundo, era todo el mundo con todo el mundo. Se emborrachaban, se vomitaban, se unían unos con otros, hombres con hombres, mujeres con mujeres. No, era un bacanal, que llaman hoy día un bacanal, una degeneración total en esos términos Roma. Ahora, no sabemos durante, ¿verdad?, el Imperio Romano, ¿verdad?, la Iglesia, por qué decidió eh, poner la fecha del nacimiento del Mesías en la fecha de nacimiento de la celebración de todos estos dioses. No sé con qué intención se hizo, sino que era para pagar lo otro, para de una otra manera, no sé, darle sentido al cristianismo. Realmente no sé por qué se tomó y se hizo, pero se hizo de esa manera. Bueno, lo que sucede es que en ese tiempo surgieron tantas diferentes religiones que el Imperio Romano, para tener a todos reunidos en uno solo, pues formó una sola religión universal. ¿Entiendes? Y tristemente el cristianismo cayó en esa En esa condición. trampa de poner la fecha del nacimiento del Mesías en la fecha de todas estas deidades. Entonces, para que usted vea que a través de todos los tiempos hay un sincretismo terrible donde se mezcla lo divino con las culturas de los pueblos y nosotros no, con diferentes doctrinas, y por eso es que la iglesia está tan dividida, porque hay tantas doctrinas que cada uno defiende, y si usted se va a internet, cada cual defiende y dice esto es por esto, por esto, por esto, pero la realidad a raíz de las escrituras es totalmente, no tiene nada que ver con esta fecha con el verdadero nacimiento del Mesías. Pero ok, se puso la fecha y se celebra, pero entonces debería de dársele el sentido y no ver cómo se ha distorsionado, ¿verdad?, la celebración, y caemos en otras celebraciones, que hay muchas cosas que se celebran y se hacen en esta fecha que tienen que ver totalmente con el origen del paganismo. Te voy a decir qué pasó con los cristianos en ese tiempo, cuando no pudieron aceptar lo que el emperador Claudio en ese momento quiso imponer, esa religión falsa. Los echaron a los leones, los persiguieron, mataron, los masacraron, les cortaban las cabezas a los creyentes que prefirieron morir antes que aceptar esa aberración que el emperador había establecido. Entonces ya vemos que viene la Navidad y que empieza primero la gente, los chiquillos, que hay que darle regalos, que hay que darle juguetes, que hay que darle esto, ¿verdad? Entonces, donde los que más pueden se acuerdan de los lugares más por allá a llevar regalos y eso, como si eso fuera, cuando de verdad
hay tantas necesidades a través del año, ¿verdad? En muchas culturas, en muchos pueblos donde hay de verdaderamente necesidad. Entonces, el sentido que se le da así, bueno, vamos a llevarles regalos en esta época porque es la época del regalo. Y mire que eso también de los regalos tiene también y no hemos llegado al árbol, tiene que ver con estas fiestas también. Entonces, con el Festival del Invierno Romano, procedente de la Saturnalia que proviene del paganismo. De ahí vienen los regalos. Tertuliano, padre de la teología latina, menciona la práctica de intercambiar regalos en esta temporada como parte de la Saturnalia, de la fiesta esa que es de donde nace esto, Exactamente. Saturnalia romana. Cuando este festival fue adoptado por la Iglesia, también se adoptó esta costumbre tomando como similitud con la religión cristiana, con los dones de los sabios que se le presentaron al Jesús niño. ¿Qué vamos a hablar? Y no se le llama mago, pero realmente la verdadera traducción es que eran sabios. Eran estudiosos de las estrellas. Y le hemos llamado y le hemos puesto nombre cuando no tienen ningún Ninguno. nombre, ni dice cuántos eran tampoco. Y cuando venían, no sé si eran tres o eran dos. En No la se historia sabe. se habla de dos, pero venían como 70 personas con ellos porque no viajaban solos, venían con los cargamentos, con los camellos, con los sirvientes, con todo, para esas largas jornadas. Entonces eran sabios, si Eran vamos a los estudiosos, textos sabios. originales que estudiaban las estrellas, etcétera, etcétera. Y ahora cuando ellos llegan, Ya que ¿qué edad tenía el niño cuando ellos llegan? 2 años. no, no fue recién nacido, como se dice, no, no fue eso. Entonces, Pues, espérate, pero eso fue que Herodes mandó a matar a los niños de 2 años hacia abajo para ver si eliminaba al Mesías que había nacido. entonces, hay muchísimas cosas, pero realmente le estamos dando nada más una pequeña para que veas lo más resumido que pudimos, porque no podemos darle todos los detalles. En Mateo 2:11 dice, y entrando en la casa, aquí está hablando de los sabios, vieron al niño con su madre María. ¿Dónde entraron al establo? Al pesebre. No, a la A la casa, casa, dice, exacto. y le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Aquí no habla de intercambios. ¿Y por qué ellos llevaron tesoros? Porque a ellos se les había revelado que él era un rey. Cuando alguien iba a visitar a un rey, tenían que llevar sus mejores regalos para hacerse aceptos ante ese rey. Y eso viene desde la antigua, cuando los reyes, usted ve que cuando todos estos reyes de otras naciones venían Bueno, a donde el rey Salomón, traían la riquezas. reina de Saba dice que le trajo tantas riquezas, especias y de cuánta cosa había que eso entraban y cargamento entraban y seguían entrando. Yo creo que tuvieron días Y entregándolo. cuando venían otros que querían visitar al rey, ellos tenían que traer regalos. Señora. Pero no era un intercambio de regalos, sino que a los reyes había que llevarle Había que tesoros, honrarlos. honrarlos con buenos regalos, no era que se le iba a llevar a un rey cualquier cosa. Entonces, por eso ellos vinieron, porque sabían que había nacido un rey y a ese rey traía un destino especial, ellos lo sabían. Y ellos trajeron los tesoros, pero ahí no habla de intercambio de regalos para que usted vea cómo se ha transversado hoy. Entonces dice, no, porque los regalos vienen, porque son los dones, y usted va a ver, busque para que usted vea todas las excusas, porque siempre el antidiseño quiere engañarnos y adaptarlo al diseño original del Padre. Y cuando ellos llegan, preguntan, ¿dónde está el rey que ha nacido? Porque vimos su estrella y vamos veniendo a adorarlo. Al rey, le preguntan, ¿dónde está el rey que nació? Exacto. No podemos en este pequeño resumen abarcar todas las costumbres navideñas adoptadas como Santa Claus y todo el comercialismo que opera en Todo el esta comercio. temporada. Exacto, todo el comercio. Sí, señor, porque eso es lo que es. Gente que ni cree en nada en las tiendas de los multimillonarios que dominan el comercio, de los que fabrican todo, que ni siquiera creen y que exportan a nuestros países todo lo que fabrican y lo que la gente compra para adornar. Todo tipo de Y mercadería. ellos no creen en nada de eso, mas sin embargo llenan sus tiendas de toda esa clase de idolatría, de paganismo. ¿Qué es lo que piensan? Y la En dinero. gente, y la gente compra, sin tener sentido de que quienes simplemente nos están manejando, nos están manipulando, nos están utilizando
en Oye, una y época. todo comenzaba con mentiras. ¿Ah? Tenías que escribir la cartita, tenías que buscar hierbita para que te trajeran para los camellos de los reyes, y tú buscando desesperado, buscando hierba y agua. Bueno, pero en mis tiempos, pues mi mamá hacía un nacimiento ahí pequeño, pero ya eso es que nacimiento nada, ya nada. Ahora lo que es el árbol de Navidad, ahora esa es la estrella, Santa Claus y el árbol de Navidad en todos lados, los árboles de tanta cuestión y la belleza y lo espectacular y la competencia, unas cosas espectaculares. Entonces, y los niños, lógicamente, cuando ven luces y ven todo ese espectáculo, los niños quedan Claro. como hipnotizado para que usted vea, es como una cosa mágica. Nosotros podemos hablar, por ejemplo, yo puedo hablar de cuando niño, cómo se celebraba las cosas y cómo ha cambiado todo tan drásticamente, cómo ha ido cambiando. Y lo mágico es diabólico, porque es algo que le embeleza, porque así el enemigo nos ¿Y duerme dónde viene la y magia? nos embeleza. ¿Sabe dónde viene el origen de la magia? De Persia, de Babilonia, de la tierra de los que Exactamente. volaban en alfombra y todas esas cosas. Entonces, todo eso es fantasía. Mire que habla de fantasía, los adornos, todo es fantasía, es cuestión, pero usted puede adornar su casa si usted quiere, pero búsquele el sentido a lo que está haciendo no le estamos atacando, pero le estamos diciendo cuál es el origen de todo esto y de verdad qué es lo que estamos celebrando. Entonces, con respecto al árbol de Navidad, hay una fábula babilónica que decía que Semiramis, la madre de Tamuz, afirmaba que durante una noche un árbol verde se desarrolló de un tronco muerto. El tronco muerto supuestamente representa a su esposo muerto Nimrod, y el árbol de pino llegó a ser el símbolo de Nimrod revivido en la persona de Tamuz. Jesús, mire usted, que resucitó Y en los, el árbol. y los adornos que le ponían. Ajá. Dice, esta historia se propagó al punto que muchas naciones tienen leyenda de árboles sagrados y sé que se ha vuelto también, hace unos años atrás empezaron a salir las cosas, no, que el árbol como un fetiche, ¿verdad? Tú has visto las figuras y las fotos y las cuestiones, no, porque el árbol es que lo que te trae suerte, porque el árbol te trae, eh, atrae las cosas buenas y todos, y empezaron a salir y empiezan los que se aprovechan, ¿verdad? No solamente De eso, la que ignorancia de los pueblos. los demonios se empezaron a aprovechar de la gente ignorante. Pues dice que aún los indios iban por los caminos de los bosques y un árbol les hablaba: llévame a tu casa, córtame, llévame a tu casa, hay una figura para que me adore. Y de ahí vienen los famosos tótems que tenían los indios, con diferentes caras, figuras. Los tallaban y los ponían allí y eso era sagrado. Exactamente, y la Biblia habla de eso. No pude buscar más textos, ¿verdad? Porque era demasiado, pero sí la Biblia habla también del mal uso y cómo se quiso en Jeremías. El pueblo quiso adorar estos cortes, estos árboles. Entonces, dijimos que la historia se propagó a punto de muchas naciones, ¿verdad? Tienen leyenda de árboles sagrados tales como los druidas, los egipcios, los romanos, los cuales adornaban con cerezas rojas durante la Saturnalia. Miren, en esa fiesta eran adornados. También los escandinavos y otras culturas, asimismo también absorbidas por el cristianismo con el uso del árbol de Navidad. Este simbolismo del árbol de Navidad recapitula la idea del culto, con sus bolas brillantes, el símbolo del sol. Todas las festividades paganas de invierno que se celebran juntamente con la Navidad. Quizás la intención no sea celebrar el sol o las demás costumbres, pero esto es el origen. Cada cual es libre de celebrar como disponga en su corazón, pero a nosotros nos corresponde saber el origen de lo que celebramos y, com y compartir en nuestra misión, porque si el Señor nos dice hablemos de algo, yo dije, no, él sé que es un tema sensitivo y quizás muchas personas no van a estar de acuerdo, porque muchas doctrinas cristianas dicen, no, porque el árbol de Navidad tiene que ver con el árbol de la vida y de la muerte, lo que se puso en el Edén, y que ese es el árbol, pero no, No tiene no, que ver nada con el no tiene árbol. nada que ver. Entonces, cuando una doctrina cristiana quiere justificar su celebración o cómo hace las cosas, va a buscar la manera de acomodar, y así nos pasamos en la vida muchas veces, acomodar lo que nos gusta de la cultura, del el humanismo, y mezclarlo con el cristianismo. Y hoy en día hay muchas mezclas de culturas que los hemos metido dentro
dentro de nuestra fe cristiana. Mezclar lo humano con lo divino. Y eso se llama sincretismo, cuando queremos mezclar. Y eso es terrible porque nosotros no debemos mezclar las cosas espirituales, lo que el sentido de las cosas que el Padre le ha dado con aquellas cosas que son paganas, que son humanas, que son culturales de los pueblos. Nosotros no tenemos que entrar en eso. Entonces, hoy en día estamos viviendo tiempos muy difíciles y tenemos que tener mucho cuidado los pasos que damos, tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que estamos celebrando, qué es lo que hemos adoptado sin una mala intención, porque no hay una mala intención. Hay un deseo de nuestro corazón de celebrar, de reunirnos con la familia y nada de eso es malo. Pero tristemente, pues, nos introdujeron en algo que no es. Asimismo, la muerte del Mesías no coincide realmente con las fechas como él, no murió un Viernes Santo, pero bueno, no nos vamos a meter ahí. A lo mejor en abril vamos a entrar allí. ¿Qué quieres decir, Noel, para concluir? Para concluir sencillamente que lo dijiste, que investigue primero el porqué de lo que usted está haciendo. Si eso es parte histórico o eso es parte bíblico o eso es parte del Señor lo que usted está haciendo. Y siéntase libre, si usted quiere celebrar eso es un asunto muy personal suyo. ¿Sabes? Si usted pone el arbolito porque eso le alegra, pues está bien, eso no es problema. Lo que estamos diciendo es que todo lo que usted haga, sea lo que sea, siempre busque, investigue a ver si eso va de acuerdo a lo que el Señor establece en sus palabras. Exacto, y si realmente amamos al Señor y queremos agradar nuestra vida y hacer las cosas conforme al propósito al Señor y conforme al diseño, porque tenemos un diseño, entonces tenemos que indagar esto, qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y si realmente eso honra nuestra vida de fe y de cristianos que somos Bueno, nosotros. pues será hasta el próximo martes. El Señor los bendiga, los guarde y como decía Pablo a Timoteo, que el Señor te dé entendimiento en todo para su gloria y honra. Bendiciones.